Bueno, para los que llegaron recién, lo mismo que dije antes, esperamos un minuto más. Ya en verdad son las 5, así que ya podríamos arrancar. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos los participantes. Voy a hacer una pequeña presentación de Laura Bober, que mucha gente ya lo conoce, pero corresponde. Laura del Carmen Bober es una PhD del MD Anderson Cancer Center. Laura es una destacada profesora e investigadora en la Universidad de Texas. Además, ocupa el cargo de directora de la Facilidad Central de Anticuerpos Monoclonales en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, y ella cuenta con una amplia experiencia en su campo. La doctora Laura Bober ha contribuido de manera significativa al avance de la investigación biomédica y el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos. Su dedicación y liderazgo en el campo de los anticuerpos monoclonales la convierte en una figura destacada en la lucha contra el cáncer y en el impulso de la innovación científica. Aparte que es una gran amiga, tiene todas estas características. Y ha sido antes era la directora del Comité de Salud y Biotecnología y ahora sigue estando en el board participando activamente como siempre, así que bueno, para nosotros es un tremendo orgullo. Y Laura, te dejamos a vos para que puedas brindarnos tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Ricardo, por la presentación. Bueno, a Ricardo lo conocí justamente en el ámbito de la Cámara Argentina Texana de Comercio, que es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, digamos, es una organización que trata de ayudar a gente de negocios de Argentina y de Texas y se está extendiendo a algunas otras partes de Estados Unidos y en Argentina en general hay en distintos puntos del país que quieren de alguna manera entrar en sus negocios en Estados Unidos o viceversa, hacer negocios y colaboraciones. La Cámara tiene distintos sectores, distintos grupos, y uno de ellos es del Comité de Salud, del cual Ricardo es ahora el director, y hay otros comités como de alimentos, de petróleo, de oil and gas, de las compañías de oil and gas. Bueno, son diferentes. Eso es una simple introducción para los que no me han asociado a mí nunca con Argentina Texas Chamber of Commerce. No es que somos comerciantes, sino que tratamos de ayudar a aquellos que quieren realizar negocios. Así que esta charla que vamos a hacer tiene un poco de la parte científica, pero tiene también un poco relacionado con aquellos que podrían estar interesados en invertir en estas biotecnologías, porque cabe decir, por ejemplo, que muchos de nosotros, los científicos, se nos acerca gente de consultoras que tratan de ponernos en contacto con potenciales inversores para que uno los asesore a ver si, bueno, qué conocen ustedes de estas nuevas herramientas terapéuticas, si yo puedo invertir sin saber nada de biología. Entonces requieren, por supuesto, algún consejo de quienes estamos con las manos metidas directamente en la masa, por así decirlo. Voy a hablar entonces, como estuve pispeando la lista de la gente que está inscripta, me di cuenta que hay muchos biólogos y hay también gente que no es bióloga que no tienen nada que ver con investigación. Entonces la parte científica la voy a acomodar un poco. Sepan disculpar a aquellos que estos conceptos los tienen como muy obvios, pero bueno, pienso que de esa manera todos van a aprovechar la charla. Estos son mis conflictos de interés. Voy acá a disminuir en la pantallita para que no se tape todo esto. Y estas son mis raíces y lo que he desarrollado en Estados Unidos. Por la parte de abajo de este maravilloso árbol que tenemos acá, está todos los lugares donde yo me entrené. Trabajé por más de 30 años en Argentina y después cuando me emigré a Estados Unidos, estos son los lugares en los que participo y este es mi laboratorio. No está actualizada la foto, pero hemos usado acá un cartel en donde aparece el chair de nuestro departamento, pero es una foto de él, es un póster gigante que hay en la planta baja de mi edificio. Él es Premio Nobel 2018 del tema del que vamos a hablar hoy. Así que por eso está allí. Y
Bueno, hoy vamos a hablar entonces, como ya se había anunciado, un poco sobre el descubrimiento de la tecnología, las nuevas metodologías de producción, porque en todos estos años, desde 1984, han avanzado y se han descubierto nuevos métodos para producir los monoclonales, el uso terapéutico de los mismos en sus diferentes formatos y el mercado actual. La primera parte sería el descubrimiento de la tecnología, y aquí vamos a tratar de simplificar para los no biólogos un poquitito, vamos a como levantar la persiana un poquito, espiar y volver a bajar sobre cómo es el sistema inmune en lo que respecta a la producción de la inmunidad humoral. ¿Qué quiere decir esto? La inmunidad que nos protege contra agresiones y que está en la sangre circulando como proteínas o como algunas otras moléculas, no solo como células. No vamos a entrar en la parte de las células nosotros, solo la inmunidad de las moléculas que circulan por nuestra sangre. Entonces aquí tenemos, presten atención a esta primera etapa, que es cuando entra un agresor, al que llamamos antígeno, y este antígeno va a ser reconocido por estas células que tenemos acá sobre la izquierda. No sé si llegan a ver mi cursor, pero son células que tienen dendritas, que tienen como pelitos, y son las que le presentan a los linfocitos T, a esta particular forma de linfocitos T, que son glóbulos blancos. Todos estos uno los conoce con el nombre genérico de glóbulos blancos, pero tienen distintos apellidos, digamos así, y esta presentación concluye luego en toda esta parte. Esto que ven acá, esta parte redonda que ustedes ven acá, es un ganglio linfático, uno de esos ganglios que uno dice, se me inflama un ganglio. Bueno, esto es un ganglio linfático, y aquí se produce el primer contacto del agente extraño, el antígeno, que puede ser una bacteria, un virus, o puede ser interno, puede ser, por ejemplo, una molécula que se desprendió de una célula tumoral. Y el punto final de todo este proceso interno dentro del ganglio sería la formación a través de activaciones entre ellos, contactos y crosstalk, charlas entre ellos, de esta célula plasmática que produce esta Y que ven acá, que no es otra cosa que un esquema de lo que sería un anticuerpo monoclonal. Es una proteína, el anticuerpo es parte de los que nos defienden, un anticuerpo, perdón, no un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo. Aquí en nuestra sangre se producen anticuerpos, y se producen muchísimos diferentes, porque cada una de estas células produce un tipo particular de anticuerpos. Va a haber algunas de estas células que producen anticuerpos contra las vacunas que recibimos, contra el virus del sarampión, si tuvimos cuando éramos chicos, o la vacuna del sarampión, o la de la gripe, o las vacunas contra el COVID. Hay otros que producen anticuerpos contra procesos que se producen en nuestro cuerpo, como ser, por ejemplo, un tumor que secreta moléculas, y entonces estas células reaccionan produciendo anticuerpos. Pero son todos diferentes, ¿sí? Cada célula produce uno diferente. Aquí tenemos una foto real tomada en mi laboratorio, de microscopio, de cómo se vería esta interacción entre la célula dendrítica, la peludita que les dije, y este linfocito T. Es el primer contacto entre ellos que va a disparar este punto final. Y esto es una técnica que fue desarrollada por nuestro compatriota, el doctor César Milstein, y por la cual él recibió el premio Nobel en 1984. Lo importante de esta técnica es que hasta ese momento los anticuerpos estaban en nuestro cuerpo, digamos así, cuando se producía la agresión del patógeno, o el cáncer empezaba a evolucionar, o cualquier otra patología. Pero no había forma de sacar esas células y que fuera de nuestro cuerpo produjeran el anticuerpo, de cultivarlas in vitro, como uno dice, en probeta. Entonces él ideó una metodología. Él inmunizó un ratoncito al cual le pidió prestado su sistema inmune con el antígeno en cuestión, con el agresor en cuestión, y sacó las células del ganglio o del vaso de ese ratoncito, que son esas células que les comenté, plasmáticas, que producían los anticuerpos. Pero así como estaban, no podían vivir, vivían unos pocos días, se morían. Entonces él ideó la técnica de fusionarlas
con estas otras células, que son unas células tumorales de ratón, pero que lo único que van a hacer en este caso es, al fusionarse, producen un híbrido, una célula que es mitad produciendo anticuerpos y la otra mitad le da la vida eterna. Eso por un proceso mecánico, un proceso químico, distintas formas de hacerlo, producía estos híbridos en los cuales la nueva célula, que era un poco más grande, producía por un lado el anticuerpo, un tipo de anticuerpo, y por otro lado vivía gracias a estas células de mieloma. Cuando él lo plaqueó en el laboratorio, aquí se ven exactamente en la fotito las distintas colonias que se van formando, porque él tuvo la idea de ponerlas en pocillitos. Esta es una placa del tamaño de la palma de mi mano y cada pocillito tiene medio centímetro de diámetro, y en cada uno puso una célula, literalmente, de tal forma que cada uno de esos nuevos híbridos pudieran producir en cada uno de estos pocillitos chiquitos que ven acá un anticuerpo diferente. Y por eso se lo llama monoclonal, porque al poner una sola célula, viene el producto final, va a venir de una sola célula, un nuevo híbrido, y por eso se lo llama monoclonal. Bueno, esta metodología que él le valió el premio Nobel, es una parte del discurso que el doctor Milstein dio en el momento de recibir el premio Nobel, en el cual explica que esto se descubrió por casualidad en realidad, y que estaban haciendo experimentos, y bueno, esto era un experimento accesorio y resultó que pudieron producirse estos anticuerpos in vitro, y nadie en el momento en que ellos recibieron el Nobel creyó que esto iba a tener una aplicación médica como la que tuvo. Es más, el doctor Milstein murió antes de ver el producto final de todo el boom que se produjo en el 2013, como vamos a ver en unos minutos. Los anticuerpos monoclonales al principio se comenzaron a usar en técnicas no solo de laboratorios de investigación. Esta es una técnica de inmunofluorescencia, son células y lo que ven rojito es un anticuerpo monoclonal que se unió a una determinada molécula de la célula con un colorante fluorescente. Estas son otras técnicas que se usan normalmente en el laboratorio, por ejemplo, para correr las PCRs que nos hacían cuando estábamos con COVID, se veía una banda así y se utilizaba un anticuerpo de repente. No la PCR en realidad determinaba otra parte de la contaminación con el virus, pero las moléculas que estaban circulando se podían evidenciar por este tipo de métodos. Se me hace un poco complicado tratar de ponerlo en palabras sencillas, pero todas estas son métodos de laboratorio que se han perfeccionado a partir del uso de anticuerpos monoclonales. Esto, por ejemplo, es un tumor, un trozo de un tumor, cuando se manda anatomía patológica y que uno dice estoy esperando resultados para mi tumor, esto justamente lo analizan los patólogos, y esto que ven todo marrón, los núcleos de las células son celestitos, y lo marrón son anticuerpos monoclonales que se han unido a determinada molécula del tumor y que permite diagnosticar y decir, bueno, usted tiene esto. Eso es en fluorescencia, y finalmente aparecieron los anticuerpos para uso en terapia. Y el primer anticuerpo que fue aprobado por FDA es un anticuerpo que se usa todavía en linfomas, en algunos tipos de tumores hematológicos, y fue aprobado en 1997. Para contarles muy brevemente, cuando yo estaba en Argentina, yo recibí entrenamiento directo del doctor Milstein y desarrollamos un anticuerpo monoclonal. Fuimos pioneros en ese momento, junto con otros doctores, pero en nuestro laboratorio, en la Fundación Campomar, y fuimos los primeros en desarrollar anticuerpos monoclonales contra moléculas expresadas en cáncer de mama y de colon. Hicimos publicaciones al respecto, descubrimos cuál era la molécula que estábamos atacando, y se hizo un protocolo de ensayo clínico en el cual se nota aquí los tratamientos. Este es una tomografía computada de un paciente donde se ven metástasis, son estas negritas que se ven acá,
y después cuando comienza el tratamiento en enero, en febrero esas metástasis van desapareciendo, y en abril estaba mostrándose que había una respuesta a través de las tomografías que estaba recibiendo este paciente, que estaba diagnosticando y siguiendo al paciente. Este es otro anticuerpo que también desarrollamos en Argentina, y estos anticuerpos se patentaron en Estados Unidos. Lamentablemente, con la poca experiencia que teníamos en ese momento con patentar, todo el mundo tenía poca experiencia de cómo se patentaba un producto biológico de estas características. Esta patente se vendió, digamos, el anticuerpo a una empresa de Estados Unidos, pero no se utilizó para terapia como nosotros pensábamos. Entonces la venta no fue muy productiva para Argentina. Después pasaron los años y en el 2013 la inmunoterapia, le llaman inmunoterapia porque justamente está utilizando productos biológicos que de alguna manera modulan al sistema inmune, y recibió un impulso muy importante gracias a este señor que está acá, que es el chair de mi laboratorio, del departamento de inmunología, y recibió el premio Nobel en 2018 recién por el descubrimiento que él hizo utilizando anticuerpos monoclonales. O sea, seguramente él hubiera recibido el premio Nobel si no hubiera existido el doctor Milstein, porque él hubiera inventado algo, tal vez porque es brillante, pero la realidad es que sin el descubrimiento del doctor Milstein, no hubiera sido posible tal cual es. El doctor Allison, y ahora después voy a mostrar por qué recibió el Nobel, utilizó un anticuerpo monoclonal para curar pacientes con melanoma. Pero este anticuerpo monoclonal era, si bien el principio y la producción era exactamente como se las expliqué, tiene una característica particular, y ahora vamos a ver cuál es. A partir de ese proceso que diseñó el doctor Milstein, surgieron nuevas metodologías de gente que decidió ver si había otra forma de producir estos anticuerpos monoclonales en un frasco de laboratorio. Los que fueron exactamente similares, el anticuerpo murino, digamos el hibridoma murino, es lo que desarrolló el doctor Milstein. Apareció gente que hizo un hibridoma pero con el mismo tipo de células pero de conejo, y otros con células de rata o de hámster. Y después apareció lo que le llaman el human-mice hibridoma. ¿Qué es human-mice? Esto es un ratón que está humanizado, es decir, que produce anticuerpos humanos. El ratón puede ser modificado genéticamente antes de su nacimiento para que cuando desarrolle su sistema inmune, en lugar de producir anticuerpos que son de ratón, o sea, la proteína es de ratón, produzca anticuerpos que son humanos. ¿Por qué esto es importante? Porque si a un paciente le damos estos anticuerpos de ratón, de conejo, de rata, hámster, son proteínas extrañas para nuestro cuerpo. Entonces el sistema inmune va a reaccionar contra ellos, y el tratamiento va a servir nada más que por un tiempo hasta que nuestro sistema inmune las rechace. Entonces uno le va a inyectar, infundir al paciente el anticuerpo, y el sistema inmune lo va a rechazar y no va a ser más efectivo para su tratamiento. En cambio, si el anticuerpo es humano contra su molécula del tumor, va a actuar y va a seguir sin producir ningún rechazo de parte del sistema inmune nuestro. Estas son dos metodologías que son parecidas, vamos a mostrarlas levemente para no complicar a los no biólogos. Más recientemente, en lugar de hacer esa fusión que les conté, que fusionan las células que vienen del ratón con esas células tumorales del ratón, que hacen un híbrido que le da vida eterna, bueno, ahora simplemente se puede también sacar esas células que producen el anticuerpo y extraer los genes de ellas que producen los anticuerpos, y de esa manera uno no tiene necesidad de tener el híbrido. Es la misma célula, se hace todo in vitro, y este anticuerpo resultante va a ser monoclonal
pero se lo llama recombinante porque tiene un proceso genético en el medio que va a producir la molécula sin que sea, digamos, a lo mejor de ratón. Eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué quiere decir in silico development? Hay gente que ha cargado información de cuánta cantidad de anticuerpos hay, las cadenas de los anticuerpos, todos los segmentos, los eslabones que componen a cada proteína, y todo en computadoras por inteligencia artificial, y han desarrollado anticuerpos in silico, o sea, que son teóricos, después los plasman en una molécula biológica y eso es lo que utilizan. Todavía que yo sepa no hay ninguno aprobado derivado de esta metodología. Y más recientemente los anticuerpos de camello, que son levemente diferentes a los murinos humanos y de otros mamíferos. Estos son los que hacemos en mi laboratorio. Y esto es simplemente para explicarles cómo sería el U-Mice, pero hay distintos métodos de hacer estos ratones que van a producir la molécula humana. Se realizan modificaciones genéticas en dos tipos de ratón, uno al que se le va a introducir las moléculas variables, las moléculas que forman el anticuerpo. El otro tiene una molécula que anula de alguna manera que el ratón produzca sus anticuerpos para que el producto final sean anticuerpos humanos. Es medio difícil de explicarlo de esta manera, pero la idea es que hacen una especie de híbrido, pero por breeding, o sea, machos con hembras de los distintos ratones modificados van a producir unos animalitos recién nacidos en sus neonatos, que uno va a poder distinguir y separar en aquellos que producen el anticuerpo humano y en los que no. Esto es otra metodología de phage display que la mencioné simplemente al pasar. Acá no se usan animales, lo que se usan son fagos filamentosos. Los fagos son los virus que afectan a las bacterias. Entonces, lo que se hace es clonar en estos pelitos rojos que tiene el virus de la bacteria, este fago. En lugar, aquí hay un anticuerpo, ¿sí? La parte que es más importante del anticuerpo es esta parte que son las cadenas variables, porque en esto la mayoría de los anticuerpos son parecidos entre sí, pero las cadenas variables no, son estas las que distinguen, son diferentes de acuerdo al antígeno que tengamos acá, al pedacito de virus, al pedacito de bacteria, al agresor. Entonces estas partes variables son las que se ponen en estos pelitos por modificaciones genéticas del fago, y cada uno de estos fagos va a tener un reconocimiento por un epitope, un antígeno particular. O sea, similar a lo que ocurre en el cuerpo humano, pero esto tiene que crecer en algún lado el fago, y como es un virus de bacteria, se introduce en una bacteria o se introduce al principio se saca la información de un animal que haya estado inmunizado o mismo de la sangre de un ser humano, y de ahí se extraen estos pedacitos variables, se clonan en el fago y este fago puede luego detectarse cuáles serían los anticuerpos que se pueden generar a partir de ahí. En este caso, esto es más comprensible para nosotros porque es más fácil verlo, el proceso de esta manera. Así se hicieron los anticuerpos que recuerdan ustedes que fueron usados por cuando el presidente Trump recibió anticuerpos cuando estuvo infectado con COVID. Bueno, los anticuerpos que se usaron en él se extrajeron de un paciente que había tenido COVID. En algunos casos que tuvo el SARS-CoV-1, la infección con SARS-CoV-1, o sea, estaba guardada el material, la sangre de estos pacientes preservada desde una pandemia anterior, una epidemia anterior, y con esas células se pudieron extraer o se extrajeron de un paciente recién
recuperado y está lleno de, digamos, su suero o su plasma está lleno de anticuerpos. Este fue el principio también que nosotros promovimos durante la pandemia, que era el uso del plasma. ¿Por qué? Porque estaba lleno de anticuerpos que podían combatir al virus. En este caso se utilizaron y se procesaron las células que se obtuvieron que producían anticuerpos, se procesaron in vitro, estos son todos aspectos del proceso de laboratorio, y el producto final es el anticuerpo que se produjo a partir de la sangre del paciente, todo por un proceso de modificaciones genéticas, de biología molecular, y se obtuvieron los anticuerpos que se pudieron utilizar farmacológicamente, y hubo varias empresas que hicieron distintas versiones. Y esto simplemente para nombrarles la diferencia con los anticuerpos de camello. Esto es el formato, como les mostraba antes, que parece una Y del anticuerpo humano, de mamíferos, de algunos mamíferos, pero los escualos, por ejemplo, y los camellos tienen una forma, el formato del anticuerpo es completamente diferente. Si ustedes se fijan, no tiene las dos barritas que tienen acá, que esta sería lo que le llamamos cadena liviana, cadena pesada, variable, esta es la parte constante. Ellos también tienen una parte constante, pero tienen solamente cadenitas pesadas, en el caso de los escualos, de los tiburones, y en este caso, en el caso de los camellos, también tienen una diferencia. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora se están empezando a desarrollar nuevos herramientas terapéuticas utilizando solo este pedacito, que como es muy pequeño y es solo de cadena pesada, se lo llama, por cadena pesada se lo llama BAH, H por heavy, y nanobodies porque son muy pequeñitos. Esto está en desarrollo, todavía no tenemos tratamientos para esto, utilizando esta metodología. El uso terapéutico en sus diferentes formatos. ¿Por qué es importante esto de los anticuerpos? Fíjense, esto es una curva de porcentaje de sobrevida estimada en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Acá están el 100% de los casos de los pacientes que empiezan a recibir quimioterapia y la sobrevida a lo largo del tiempo, que pueden ser meses, años, depende del tipo de tumor y del estadio que tenga cada paciente, puede limitarse a esta curva. O sea, estos son casos descendientes donde la sobrevida a los pacientes van, digamos, no siguen respondiendo a la terapia. En este caso es cuando se usa lo que se llama terapia blanco, que es otro tipo de terapia en la cual no vamos a entrar porque si no tenemos que hacer un curso entero para esto. Esto sería la respuesta cuando se realiza tratamiento con anticuerpos monoclonales de los que se llaman immune checkpoint. Y por último, esta sería la combinación, porque lo bueno de los anticuerpos es que se pueden combinar, y hoy en día la mayoría de los tratamientos que se hacen es combinando distintos tipos de drogas con radioterapia, con quimioterapia, los anticuerpos, la inmunoterapia, y eso es lo que hace que la eficacia sea cada vez mayor en los tratamientos. Esto es simplemente algo que ya vimos. Este es el anticuerpo murino, el anticuerpo de ratón, donde la parte importante es esta que les comenté antes, que parecen paréntesis, y la parte más importante dentro de esas son los puntitos rojos. Si uno inyecta esto en un paciente, en un momento lo va a empezar a rechazar. Entonces, los primeros anticuerpos que se hicieron para que eso no ocurriera fueron quimeras, en donde se conservaba la parte del ratón y esta parte era humana. Y sigue siendo, porque el rituximab se sigue usando, y esta terminación MAB es monoclonal antibodies. Cualquier medicamento que ustedes vean que termina en MAB es un monoclonal antibody, y esto indica que es una quimera. Este es el anticuerpo humanizado, ven el MAB acá, SU indica que es humanizado, en el que se hizo toda la parte humana, excepto los puntitos rojos. Los puntitos rojos siguen siendo del ratón, y lo último de lo último es el anticuerpo totalmente humano, en el que los puntitos rojos ya no son del ratón,
los puntitos son amarillos, son del ser humano, que sería el caso, por ejemplo, de los anticuerpos que se usaron para COVID, porque eran totalmente humanos, extraídos directamente de un paciente que se había recuperado. Aquí resumimos el tipo de anticuerpos y para qué se usan. Los anticuerpos monoclonales contra células tumorales, que pueden ser de tumores hematológicos o de tumores sólidos, y entre ellos está el rituximab, el Herceptin, que es otro que se usa para cáncer de mama, este se usa para linfomas en general, y atacan directamente a la célula tumoral. El anticuerpo así, solito, desnudo, se lo llama, peladito, ataca y destruye la célula tumoral. Después tenemos algunos anticuerpos a los que esto se les agrega, vamos a hablar en el próximo slide, así que sigo ahora. Aquí tenemos otro anticuerpo que en realidad lo que hace es atacar a la vasculatura tumoral. ¿Qué quiere decir eso? Todos los vasos sanguíneos que le proveen nutrición al tumor son atacados por un anticuerpo y ese anticuerpo impide que le llegue el alimento al tumor y por lo tanto el tumor va a ir muriéndose por falta de nutrientes. En general estos anticuerpos siempre se usan combinados porque es mejor atacar de distintos flancos. Y por último, este es el por el cual recibió el premio Nobel, el chair de mi departamento, son anticuerpos que en lugar de atacar la célula tumoral, lo que hacen es despertar al sistema inmune para que preste atención y ayude a atacar a la célula tumoral. O sea, no atacan en general, sino que despiertan al sistema inmune. Son menos agresivos en algunos aspectos que los tumorales, porque los tumorales, los que atacan a la célula tumoral, a lo mejor la molécula que están atacando acá también está presente en alguna célula normal, aunque en mucho menor cantidad, y entonces puede haber algún efecto adverso. En el caso de este también hay efectos adversos, porque cuando se despierta el sistema inmune, a veces se despierta demasiado. Y en ese caso, el sistema inmune va a empezar a molestar algunos puntos digamos, que están en nuestro cuerpo que son atacados por esas células que se despertaron. Pero obviamente son menores los efectos adversos. Aquí está la forma de usar los anticuerpos. El anticuerpo se une, como dijimos antes, directamente. Es un anticuerpo que actúa, es difícil de explicar esto, como si fuera la molécula expresada en la célula tumoral, esta target cell es la tumoral, fuera el receptor de ese anticuerpo, como si este fuera el ligando específico. Esto se lo llama agonista. En el caso del antagonista directamente impide que esta célula que viene acá produzca o estimule a la célula tumoral para que siga creciendo. Un anticuerpo biespecífico es que se une a dos moléculas diferentes de la superficie, esta es la superficie de la célula tumoral. Un anticuerpo BITE, en este caso, se une con una patita a una molécula que está expresada en la superficie celular del tumor y por otro lado atrae a este linfocito T que va a ayudar a matarla. Esto no es un biespecífico o es una forma de biespecífico, pero que atrae a la célula citotóxica que es el asesino que va a matar a la tumoral. Aquí hay anticuerpos que se unen siempre a la molécula que está expresada en la superficie tumoral, pero atrae a otro tipo de asesino. Esto se llama natural killer. Este natural killer desde nuestro nacimiento está actuando para matar aquello que es extraño cuando todavía no tenemos nuestro sistema inmune maduro. En este caso, esta tiene que tener un entrenamiento previo. Aquí está lo mismo, el anticuerpo monoclonal como este o como este, pero que tiene pegado una toxina o un radioisótopo que se va a meter en la célula y va a matarla. Y después lo más reciente, lo que se llama células CAR-T o CAR-NK o CAR-M, que son monocitos, que es un tipo de célula que se diseña fuera del cuerpo para que vaya a matar al tumor. Bueno, son cosas que parecen de ciencia ficción, pero son reales. Esto es simplemente, me parece que por ahí les resulta complicado.
para explicar estos anticuerpos que se llaman de immune checkpoint o que regulan al sistema inmune para que vaya a matar al tumor, supongo que los biólogos ya lo conocen, así que no voy a entrar demasiado en detalle, muy complicado para que la gente lo entienda. La idea es, la célula tumoral está aquí, pero esta célula que está acá está medio dormida, es un linfocito T, un glóbulo blanco, que está dormido porque si proliferara podría llegar a estar atacando nuestro sistema, nuestro cuerpo, distintos órganos. Entonces es un mecanismo natural de nuestro organismo. Esta célula está como durmiente. Lo que hace el anticuerpo monoclonal en este caso es activarla, despertarla para que vaya a matar a la célula tumoral. El proceso es mucho más amplio, pero los anticuerpos que se produjeron a partir de esto es el ipilimumab, por el cual recibió el Nobel, el chair de mi departamento, y el pembrolizumab, que fue otro recipiente del premio Nobel, un doctor japonés, que se unen o interfieren en estos procesos contra dos moléculas diferentes. Y lo importante en todo esto, a lo mejor lo han deducido, este es un tumor, todas estas son células del tumor, y tiene un infiltrado de glóbulos blancos que pueden estar durmiendo, y pueden ser poquitos, pueden ser algunos que se resisten a cualquier tratamiento, deprimiendo a todos aquellos que vienen a atacarlo. Esto se lo llama cold tumor, y hot tumor en este caso es porque está lleno de estas células que van a atacar al tumor y que van a tratar de reprimir a aquellas que no lo dejan actuar. Muchos tumores sólidos tienen este aspecto, pero por metodologías o otros tratamientos se logra que lleguen a convertirse en tumores calientes, llenos de células que van a atacarlo, y de esa manera ser más eficaces. Ese era un cartoon, esto es una foto real, estos son pedacitos de biopsias, y donde ven los puntitos marrones, es un linfoma, esto es cáncer de mama, esto es de endometrio, pancreático y de ovario. Se ven las células, esto es lo que ve un patólogo cuando hace un diagnóstico, y van a ver, en este caso están teñidas unas celulitas marrones, estos puntitos marrones, que son los malos de la película, porque a nosotros cuando estamos sanos nos defienden, pero cuando está el tumor, defienden al tumor, y eso no está bueno. Entonces hay anticuerpos que atacan, estos últimos de los que hablamos, atacan a estas células que defienden al tumor. Las CAR cells, y esto vamos a ver porque estoy de tiempo bastante mal, ¿qué son las CAR cells? Y se las tengo que mencionar porque el FDA aprobó en el 2017 los 2 primeros tratamientos terapéuticos con células CAR-T. Las T son glóbulos blancos que vienen del paciente, y vamos a ver qué quiere decir CAR. CAR viene de quimera, Chimera Antigen Receptor. Esto es la quimera mitológica, y este es el glóbulo blanco que estábamos viendo que ataca cuando usamos los anticuerpos estos que regulan el sistema inmune. Atacan normalmente, pero a lo mejor son muy suaves. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se extrae sangre del mismo paciente que está enfermo y se modifica en el laboratorio, así como el doctor Milstein puso las células que producían anticuerpos en el laboratorio, las modificó fusionándolas con otras. Bueno, en este caso, por métodos de biología molecular, de ingeniería genética, se le introduce este receptor que es una quimera. Todo hecho en casa, todo hecho en el laboratorio. Y lo importante, y por qué viene acá a título de mencionarlo, en una charla de anticuerpos monoclonales, porque en la parte de la superficie, que es esta redondita de la célula, aquí afuera hay un pedacito del anticuerpo monoclonal. ¿Se acuerdan que les dije que había 2 cadenitas variables que reconocían el antígeno? Bueno, esas cadenitas nada más se extraen de un anticuerpo monoclonal y se ponen acá, se clonan por métodos de biología molecular. Entonces esta célula T, además de todo lo que normalmente tiene, porque es extraída del paciente, tiene un pedacito acá de anticuerpo monoclonal
que va a ir a reconocer la molécula que estamos buscando nosotros, que está en la superficie del tumor y que lo va a matar. Bueno, esto es más o menos lo que se hace: se saca la sangre del paciente, se extraen los linfocitos, se modifica y se le vuelven a dar al paciente. Y esto mismo ocurre con, ¿se acuerdan los asesinos seriales que les comenté que están desde que nacemos? Los natural killers. Bueno, se hace lo mismo, o sea que va a ser CAR-T, la anterior, CAR-NK sería esta. ¿Cuál es la ventaja de usar una u otra? Las natural killers no tienen que venir del mismo paciente, pueden venir de un banco de cordón umbilical que sea compatible, tipo trasplante. Entonces se extraen de esas células del banco de cordón y se modifican genéticamente, como les mencioné antes, para dársela al paciente. Ahí no se le extrae al paciente, sino que se hace como si estuviera en el estante de la farmacia. Esto es simplemente para mostrarles un paciente que fue, aquí esto es un PET donde se muestran, las manchitas indican dónde el paciente tiene metástasis, y después de tratamiento con el CAR-NK, después de 30 días, esas manchitas han desaparecido. En el MD Anderson, la doctora Katy Resbani, que es colaboradora y a la cual le dimos nosotros los anticuerpos, diferentes anticuerpos para generar estas células, es la que lleva adelante este tratamiento. Mercado actual, y esto es lo que les puede interesar a algunos de los participantes. Esta Therapeutic Antibody Database es un sitio que se puede acceder, es pago, hay que pagarlo, salvo en nuestro caso que somos investigadores, que podemos acceder gratuitamente, y que tiene toda la información que ellos han podido recopilar sobre los anticuerpos. Van a ver ustedes, por ejemplo, en junio del 2017, el total de anticuerpos que estaban en distintas etapas de producción preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 o aprobados, era 4.050 aproximadamente, de acuerdo a esta base de datos. En junio del 2019, o sea, 2 años después, ya el número de anticuerpos era 5.172. O sea, esto en preclínico no quiere decir que se haga simplemente en laboratorios de investigación, porque las empresas farmacéuticas han montado sus propios laboratorios de investigación para desarrollar nuevos anticuerpos. O también pueden ir y comprar en los laboratorios de investigación, en hacer contratos, licenciar para poder producir los anticuerpos ellos. Hay distintas formas por supuesto, de invertir en estos procesos. Después, cuando ya el anticuerpo está en forma de que puede ser aplicado a los pacientes, ya se inicia el protocolo clínico de fase 1, fase 2, fase 3, hasta que finalmente llega la aprobación por el FDA. La aprobación puede ser de un anticuerpo para una patología particular, que no necesariamente tiene que ser cáncer, porque hay anticuerpos contra artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, anticuerpos incluso contra migrañas, o sea, distintos usos, pero los más abundantes diría yo que son contra el cáncer. Y en el caso de la aprobación, cuando se aprueba para un tipo de cáncer, eso no quiere decir que esté aprobado para otros. Hay que hacer otros fases 1 para, por ejemplo, un anticuerpo que servía para linfoma. Bueno, ahora quiero probarlo en páncreas, o lo quiero probar en colon, o lo que fuera. Entonces hay que iniciar un fase 1 y demostrar que ese anticuerpo sirve también para eso, y tiene que seguir todo este proceso. Bueno, aquí en noviembre del 2019, justo antes de la pandemia, ya teníamos 5.400, comparado con 5.100 y pico de unos meses antes, y después durante la pandemia no hubo mucha información, pero fíjense el número actual, 8.132, y no aumentó mucho el número de aprobados. De 100 que había hace unos 3 años, ahora hay 148. Lleva tiempo todo esto, y esto simplemente al noviembre del 2019 no conseguí una versión actual, pese que el gráfico anterior sí proviene de la misma base de datos. Y esto es simplemente para mostrarles que estos son anticuerpos para distintas
indicaciones, que es la línea negra, cómo ha crecido a lo largo de los años, y aquí en azul solamente están aquellos anticuerpos que se han usado contra enfermedades infecciosas. Al principio, bueno, estos son distintos tipos de virus. Acá ven el anthrax y Clostridium difficile, contra la rabia, HIV, ébola, y después, a partir del 2020, empiezan a aparecer todos los anticuerpos contra el virus, el SARS-CoV-2, para COVID-19. La mayoría de estos anticuerpos son terapéuticos, son para tratamiento, no son preventivos. Esto es importante porque los biosimilares es algo que viene a ser el genérico del anticuerpo, del producto biológico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que se abaratan los precios cuando uno, en lugar de tomar el remedio de origen, utiliza el genérico. En este caso se denomina biosimilar para el producto biológico. El proceso es a la inversa. Uno parte del anticuerpo que está en el estante de la farmacia, el frasquito. De ahí hace la secuencia de aminoácidos, que son aminoácidos, son los eslabones que forman una proteína. A partir de la cadenita y de la secuencia de aminoácidos uno puede tener la secuencia de ADN que corresponde a esto. Es el camino inverso, o sea, uno generalmente tiene el gen y del gen a la proteína y produce la proteína. Bueno, esto es al revés. Se hacen procesos de biología molecular, se introducen estos en una célula que va a producir los anticuerpos. Esto es un anticuerpo recombinante biosimilar. Para que sea llamado biosimilar tiene que ser idéntico a este, o sea que además tiene que tener perfiles u otras características que sean exactamente iguales a esta. Si esto es diferente, no es el mismo anticuerpo. Entonces, por eso recibe el nombre de biosimilar, se produce en un bioreactor y se obtiene. Y esto simplemente lo tomé de la base de datos que les mencioné antes, algunos ejemplos nada más. Este es un biosimilar para un anticuerpo que usa como target esta molécula, TNF-alfa, tiene 39 biosimilares, o sea, quiere decir que de la primera que produjo este anticuerpo, todas estas otras compañías han ido produciéndolo. Y esto es un punto de inversión, porque las compañías muchas veces son pequeñas y requieren inversores para llevar adelante esto. Estos son otros dos anticuerpos. En este caso es el rituximab, que fue el primero que les mencioné, que tiene 28 biosimilares. El tocilizumab se usó mucho durante la pandemia porque es un anticuerpo que inhibe esta citoquina mediante la unión a un receptor, a la citoquina. Tiene menos, tiene 4 biosimilares. Después aquí hay uno que se usa para metástasis óseas, se usa también para osteoporosis, y en este caso el infliximab se usa para prevenir efectos adversos de algunos otros anticuerpos. ¿Cuáles son las conclusiones y observaciones? Hay evidencias científicas que validan el rol de las inmunoterapias como productos derivados de anticuerpos monoclonales en oncología y otras patologías, como les mencioné anteriormente. Debe continuarse realizando trabajo multidisciplinario para maximizar el beneficio del paciente. La investigación básica y preclínica en modelos animales es indispensable para poder determinar cuáles de estos agentes terapéuticos se pueden combinar y con qué, para que no tengan efectos adversos y sean más eficaces. El microambiente tumoral es esencial, es lo que les mostré del tumor frío y el tumor caliente, el cold y el hot. Y también el análisis genómico, metabolómico, o sea, en todos los laboratorios están haciendo este tipo de análisis de investigación. Y eso sí, no estoy segura que lo hagan en las empresas farmacéuticas, porque esto nos va a demostrar más, a abrir un poco más el panorama de cómo se comporta un tumor, cómo se va desarrollando. Y lo más reciente, el estudio de la microbiota. No sé si saben, pero la microbiota es el caudal de bacterias que nosotros tenemos asociado a nuestro cuerpo, sea en la piel, sea en el tracto digestivo, y se sabe ahora que los distintos órganos también tienen microbiota, o sea, tienen
microbios asociados, aunque uno piensa que son estériles, no nos producen nada, no nos dan enfermedad, pero de acuerdo a cómo sea esa microbiota, es como una impresión digital, cada uno tiene una microbiota diferente, dentro de familias que conviven tienen microbiotas similares, y esta microbiota se ha demostrado que de acuerdo a su composición, a las bacterias que la forman, pueden hacer que un paciente responda mejor o peor a una de estas terapias biológicas. Y esto es algo que les quiero mostrar porque es poner un poco en visualizarlo, no es un dibujito animado, esto es realmente una película de cómo actúa nuestro sistema inmune, extraído en este caso, se ha puesto condiciones similares de cultivo bajo el microscopio y se lo ha ido filmando. Y van a ver ahí todo lo que aparece en colores son anticuerpos monoclonales que están marcando cómo las células atacan a los tumores o a las bacterias. Bueno, acá me están diciendo que ya nos pasamos del tiempo y teníamos preguntas. Yo no sé si quieren mandar las preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Veo que no se fue prácticamente nadie. Capaz que se fue Ricardo porque tenía otra reunión. Pero bueno, si tienen alguna pregunta y... Hola, ¿qué tal? sí. No, estoy acá, pero nada, quería aprovechar de hacer que empezaríamos ahora en el momento. No sé si alcanzaste a terminar, Laura, con el Sí, contenido. terminé porque esa era la última. Genial. Lamento haberme demorado. No, Este, por favor, por favor. aquí veo Bueno, alguna pregunta. procedemos a la primera pregunta. Dice, ¿se regeneraron? Did you use Belicicum platform for Trump COVID-19 para tratamientos? Bueno, yo generalicé con todas las moléculas, todos los anticuerpos que se hacían. En general usaron muestras incluso de pacientes que se habían recuperado desde la pandemia anterior. En particular, Regeneron puede ser que haya utilizado esta plataforma, no lo tengo presente en este momento, pero yo traté de hacer una aproximación de lo que se puede hacer a partir de alguien que tiene ya anticuerpos, que ha desarrollado una respuesta inmune contra eso. Y después Gustavo pregunta algunas palabras acerca del desarrollo de diabetes tipo 1 fulminante secundaria a estos fármacos moleculares que inhiben. Sí, hay varios reportes de no solo de diabetes tipo 1 fulminante, tipo 1B,
sino también de, por ejemplo, otro tipo de enfermedades autoinmunes, como ser la enfermedad intestinal, inflammatory bowel disease, que se produce por los anticuerpos. ¿Por qué? Estos anticuerpos monoclonales de anti-immune checkpoint, lo que ocurre es que disminuyen o inhiben la acción de los T regulatorios. Y por otro lado, exacerban la producción de las citoquinas, interleuquina 6, interferón gamma y TNF, de parte de los linfocitos T. Entonces, es por eso que para manejar esos efectos secundarios, en muchos casos, se agregan o se dan otros anticuerpos monoclonales como el infliximab, que es un anti-TNF, porque de esa manera se apacigua un poco la hiperreacción de los linfocitos T. Tiene como contrapartida el problema adicionado de que uno está disminuyendo el tipo de acción que van a ejercer esos linfocitos. O sea, y no se sabe cuál es. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un cáncer de pulmón y ha desarrollado una inflammatory bowel disease, le administran el infliximab, que apaciguaría la secreción de citoquinas que tiene el linfocito T, pero no se sabe cuánto puede seguir actuando el linfocito. Se está viendo, se están haciendo experimentos también en laboratorios y en animales, que aparentemente el más importante sería que no pasa nada si uno suprime el TNF, pero sí se deja que siga actuando el interferón. Pero esos son todos experimentos preliminares que no se han llevado todavía a los fase 1 y a los estudios. O se llevan, pero no están publicados todavía. Lo que propongo es si... a ver qué dice acá, cómo es el proceso para que una institución médica en Argentina envíe a US para saber la compatibilidad del paciente. Muchas gracias. Estamos hablando de las células T, de los CAR-T, para que una institución médica en Argentina envíe a US para saber la compatibilidad del paciente. Gabriela, no sé si te referís a la compatibilidad del uso. Claro, acá en Argentina no se están usando todavía CAR-T ni CAR-NK. O sea que tendrían que o extraer sangre del paciente y hacerse la modificación para producir las CAR-T, o usar unas CAR-NK que son de banco de cordón en general. Y esos tratamientos en Argentina no están disponibles, o sea que la persona tendría que viajar a Estados Unidos. Todavía en Argentina no están. No sé si eso responde a tu pregunta. Por favor, invitamos a todo el mundo a que hagan en el espacio de preguntas y respuestas cualquier tipo de consulta, por favor, siéntanse Sí, libres, sin problema. si quieren puedo mandarles mi email, no sé cómo se escribe acá. Ahí en la parte del chat, se lo puedes agregar a todos, Laura, o si querés se Porque lo esto agrego yo. presionan answer, sí. A ver, Bien. chat. También mientras Laura pone en el chat su correo electrónico para que se puedan contactar con ella, les queremos recordar que en YouTube, luego lo van a encontrar en el canal, la presentación de Laura completa, para si necesitan repasar algunos conceptos, ver algo más. Ahí Laura agregó en el chat su correo, que es lbover@mdanderson.org. Sí, y perdón porque veo que las preguntas fueron más científicas, así que todos aquellos que tienen preguntas más científicas o que tienen preguntas más relacionadas con digamos, el conocimiento general que se le da al público, por favor comuníquense conmigo y no tengan problema en insistir, porque a veces estos correos electrónicos vienen... llegan a la cuarentena de los correos y no los veo. Ahí hay otra pregunta, Laura. A ver. Pregunta si son muy costosos estos tratamientos nuevos con anticuerpos monoclonales. En general son costosos, por eso en Argentina se están haciendo algunos biosimilares
pero por ahora creo que el del rituximab se estaba empezando a hacer, y son más económicos, porque ya cayeron las patentes de esos anticuerpos, entonces se pueden llegar a producir. Hay plantas, yo evalué plantas por proyectos del FONARSEC, fui a visitar las plantas donde se producen estos biosimilares, o sea que están preparados para hacerlo, y creo que se están comercializando a Sudamérica. En un principio creo que a Asia también se iban a comercializar. No sé si se venden en Argentina, supongo que sí, porque son producidos en Argentina. Y $20.000 de repente, y hay obras sociales que acá los cubren. En Argentina, pronto supongo que todo eso va a tener que ser aprobado. Así como, por ejemplo, no es un anticuerpo monoclonal, pero para darles un ejemplo, la hormona de crecimiento es un producto biológico, se produce en el laboratorio, no es como antes que se obtenía directamente de origen vacuno, ahora es un producto recombinante, que así se llama todo lo producido en laboratorio, y está siendo aprobada por algunas de las obras sociales allí. Pero como todo, hay que hacer un proceso cuando el producto es nuevo. Es nuevo en el país, así que eso lleva tiempo, sí son costosos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada en la presentación de Laura, que como ella comentaba anteriormente, esto fue hecho gracias a la Argentina Access Chamber of Commerce, que es una organización sin fines de lucro, que la idea es fomentar el comercio entre los dos países, ¿no? Con una sede en Houston, en Texas, y otro en Argentina, con 2 capítulos, el capítulo Buenos Aires y el capítulo Patagonia, que es acá en Neuquén, en donde yo me encuentro. Y bueno, están totalmente invitados a participar, pueden ser de forma activa, participando en uno de los comités, o también puede ser en forma como socio. En ese caso que necesiten, pueden contactarse conmigo o con Laura, o inclusive ingresar a la página en donde se pueden suscribir y pedir más información, por supuesto. Para lo que necesiten pueden contar con nosotros. Creo que hay buena charla. La pregunta, sí. Buena presentación, excelente. Hay muchas felicitaciones, Laura. Eso está bueno. Bueno, Y mucha participación. Hubo 33, ahora bajaron a 30, pero la sí. verdad que fue... Inmunoterapia supresoras, denominada terapia adoptiva de transferencia, prometedor avance de prevención de diabetes T1. Sí, Gustavo, esto que yo mencioné involucra anticuerpos monoclonales, pero la terapia adoptiva de células solamente, que están modificadas, pero digamos, se crecen en in vitro para darse de nuevo al paciente, pero sin modificar el receptor, como les mostré de CAR-T o de CAR-NK, se siguen utilizando. Yo acá centralicé o traté de comentar simplemente sobre los anticuerpos monoclonales, y las CAR-T, las CAR-NK llevan un trocito de anticuerpo monoclonal. Por eso no entré en la parte de terapias adoptivas. Gracias. Bueno, creo que estamos. Y bueno, cualquier cosa se comunican conmigo. Muchísimas gracias a todos por la participación. Y bueno, los invitaremos próximamente a otros webinars si se encuentran interesados de la parte del comité. Y reitero la invitación completamente abierta, y también nuestra idea es fomentar el comercio entre Argentina y Texas o Estados Unidos para los productos, si se necesitan productos o servicios. Así que, bueno, son todos bienvenidos ante cualquier consulta o participación. Muchas gracias, Laura, como No, siempre. gracias a vos, Ricardo, por quedarte más tiempo y demorar tu presentación, tu próxima presentación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.